Es un libro donde el predicador, cuando uno lee este libro, uno se da cuenta de que el ser humano tiene la facultad de moverse de manera simultánea o al mismo tiempo en dos planos, en el plano espiritual, pero también en el plano físico, ¿sí? Una facultad que solamente fue dada por Dios al ser humano. Amén. Usted sabía que usted se mueve en el plano espiritual también mientras vive su vida de manera física. ¿Se ha puesto a pensar en eso? En que sus acciones aquí en la tierra repercuten en el mundo espiritual. Sea consciente o no, la Biblia dice que cuando Dios nos creó a nosotros, y lo establece en muchas palabras diciendo que nosotros somos su amada creación, ¿cierto? Está implícito en la creación del hombre. Cuando Dios describe la creación del hombre, dice: ustedes son mi especial tesoro, ustedes son mi creación amada. Sobre ustedes interrumpí el protocolo de la creación. Cuando llegué a la creación de ustedes ya no dije hágase, cuando llegué a ustedes los hice yo mismo. Me tomé el tiempo para moldearlos, para hacer de cada uno de ustedes lo que son. Y dice la Biblia que sopló en nosotros aliento de vida. Eso establece ya diferencia cuando Dios nos creó a nosotros con respecto de la demás creación. ¿No se ha puesto a pensar en eso? O sea, Dios sopló sobre nosotros aliento de vida. Y dice la Biblia que nosotros nos movemos entonces en dos mundos, tanto en lo físico como en lo espiritual. Y quiero hablar un poco acerca de los dos. Hablando de lo físico, del mundo que vivimos, de nuestra cotidianidad, de lo que vemos y podemos palpar, ¿sí? Si usted se da la vuelta puede mirar a su hermano al lado. Su hermano tiene unas experiencias diferentes a las suyas porque usted es diferente a él. Sus circunstancias actuales son diferentes a la de los demás hermanos que estamos acá en este momento. Usted puede hablar de sus propias experiencias, el otro, y puede escuchar las experiencias de su hermano que son muy diferentes, ¿cierto? Pero pareciera que todo lo que delimita el mundo físico tiene un principio y tiene un fin. Pareciera que todo hubiese sido diseñado para que empiece, pero que también termine. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? Es el caso de la vida, por ejemplo. ¿Sí? Usted nace, crece, se reproduce y muere. Así está establecido. Su vida empezó cuando nació y termina cuando usted muere, ¿cierto? Es el mismo caso de las emociones, es el caso de las intenciones del corazón. En algún momento yo viví en un municipio donde el letrero que uno encuentra en el portal, en la parte de arriba de la puerta de la entrada del cementerio, dice: aquí terminan todas las vanidades del hombre. Cuando usted entra por esa puerta, usted dice: estoy entrando por el principio de un fin. Se podría decir así: aquí terminan todas las vanidades del hombre, aquí. Tienen razón en eso, ¿cierto? La Biblia acabamos de leer que ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Y uno lee ese solo versículo en el texto, viendo todo en el texto sin mirar el contexto, y uno dice: pero entonces uno, ¿con qué fin se afana? ¿Qué propósito hay de vivir? ¿Cierto? Pero hay algo que este párrafo nos enseña y que más adelante vamos a entender en el nombre de Jesús. Es por eso el caso del mundo físico que a veces lo quieren expresar. Inclusive nosotros lo hemos dicho, frases como nada dura para siempre, ¿cierto? No, es que nada dura para siempre. O no hay mal que dure 100 años ni qué. No hay mal que dure 100 años ni qué. ¿Ves? Nosotros en todo momento inconscientemente estamos siendo conscientes de que todo tiene un principio y todo tiene un fin en el plano físico, ¿cierto? Hay una anécdota que pensé en ella, la recordé mientras pensaba en lo que era el tiempo. Porque el tiempo, hermanos, es ¿cómo explicarlo?
El tiempo es algo que nos rige a nosotros como seres humanos únicamente. Debajo del cielo, dice el primer verso, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo de ¿dónde? O sea, aquí debajo del cielo, el tiempo es algo que nos rige, es como la versión tangible, lo que podemos utilizar para medir nuestra existencia y nuestro paso por este mundo. Y entonces es algo que nos rige a nosotros. El tiempo solo existe para nosotros. Dios lo bendiga. Muchas gracias. En este momento es tiempo para tomar agua. Gloria a Dios. Qué bendición el agua, hermano. Hermano Sergio, Dios le bendiga. Les decía que el tiempo es algo que nos rige a nosotros entonces, ¿cierto? Hay una anécdota y me gustaría, no sé, de pronto poder leer un poco de ella, porque es un poco larga. Una anécdota que habla de un rey. Y dice más o menos así: una vez hubo un rey que dijo a los sabios de la corte: estoy fabricando un precioso anillo, he conseguido uno de los mejores diamantes posibles. Quiero guardar oculto dentro del anillo algún mensaje que pueda ayudarme en momentos de desesperación total y que ayude a mis herederos y a los herederos de mis herederos para siempre. Tiene que ser un mensaje pequeño, de manera que quepa debajo del diamante del anillo. Pensaron, buscaron en los libros, pero no podían encontrar nada. Y el rey tenía un anciano sirviente que también había sido sirviente de su padre. La madre del rey murió pronto y este sirviente cuidó de él. Por tanto, lo trataba como si fuera de la familia. El rey sentía un inmenso respeto por el anciano, de modo que también lo consultó y éste le dijo: no soy un sabio, ni un erudito, ni un académico, pero conozco el mensaje. Durante mi larga vida en el palacio me he encontrado con todo tipo de gente y en una ocasión me encontré con un místico. Era invitado de tu padre y yo estuve a su servicio. Cuando él se iba, como gesto de agradecimiento me dio un mensaje. El anciano lo escribió en un diminuto papel, lo dobló y se lo dio al rey. Pero no lo leas, le dijo. Manténlo escondido en el anillo, ábrelo solo cuando todo lo demás haya fracasado, cuando no encuentres salida a la situación. Sigue diciendo la anécdota, palabras más, palabras menos, que llegó el momento en que el rey dejó de disfrutar de su paz, de su bendición, y empezaron sus enemigos a asediarlo. Así a veces como cuando la vida nos cambia de un momento a otro, ¿cierto? Pareciera que una cosa sin la otra no tuviera significado. O sea, no disfrutamos de la risa si no conocemos la tristeza. Amén. Hermano, usted no puede disfrutar de la risa o de la felicidad si no ha conocido la tristeza. ¿Cómo puede ser eso entonces? Usted no sabría qué es el dolor si siempre ha estado sano. No podría conocer qué es la enfermedad si siempre ha estado sano. O si nunca ha sentido el dolor, ¿cómo va a hablar del dolor? ¿Cómo podríamos tener experiencias si no las construyéramos en el mismo camino de la vida? ¿Usted cómo podría hablar de una cosa sin conocer la otra? El rey llegó un momento en que estaba siendo perseguido y creyó que su reino había acabado. Y en el momento en que se pudo esconder, se acordó que dentro de su anillo había un mensaje para él. Cuando él lo abrió y sacó el papelito decía solo 3 palabras. Decía: esto también pasará. ¿Sí? Porque hablamos de lo físico, hermano. Hablamos de que usted no se va a quedar joven toda la vida. Sí, eso me decían a mí hace algunos años y tenían mucha razón. ¿Cierto? Usted no se va a quedar joven toda la vida, usted no va a ser siempre el mismo. Sus prioridades van a cambiar en algún momento. El rey se dio cuenta de esto y por un momento respiró y dijo: si las circunstancias felices de felicidad, si las circunstancias de bendición, de bonanza en algún momento cambiaron, esta circunstancia de dolor, de angustia, de persecución también va a cambiar. Y dice la anécdota que mientras él pensaba en eso, es como si se hubiese aislado del plano físico, como si se hubiese acordado que existe algo más grande que él.
y trabajó por recuperar su antigua gloria. Y dice la Biblia que la alcanzó, que volvió a ser el reino prosperado que era. Pero en medio de ese gozo y de esa paz que empezó a volver a disfrutar, se acordó que en su anillo había un mensaje. Y mirando el reino dijo, esto también pasará. Alguna vez un predicador hablaba acerca de la bendición que era tener problemas. Y Dios le permitió predicar su mensaje. Pero cuando él terminó, se le acerca una anciana y le dice, hermano, usted predica con mucha libertad la bendición que es tener problemas, pero es que usted en este momento no tiene los problemas que yo tengo. Y el hermano le dice, es que un problema es una oportunidad de volver a empezar de nuevo, pero más inteligentemente. Yo apuesto que ese rey en ese momento, cuando vio a su reino otra vez en paz y en bendición, empezó a hacer planes de contingencia. Empezó a trabajar por perdurar esa bendición, por disfrutar ese momento. Saben, hermanos, a veces eso es lo que dice el predicador en este párrafo. En el verso 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Quién? Dios. ¿Y ha puesto qué? Eternidad. ¿Quién se sabe? El verso 11. El verso 11, por favor, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, de ellos, sin que alcance el hombre ¿qué? Hermano, a veces tenemos la bendición en nuestra mano. Disfrutamos de la bendición, pero no lo hacemos de la manera en que tenemos que hacerlo, porque nos olvidamos quién nos da la bendición. En el momento en que nosotros nos olvidamos de dónde venimos y para dónde vamos, en ese momento perdemos sentido, perdemos significado. ¿Cuál es nuestro principio y cuál es nuestro fin? ¿En qué se afana el hombre en esta tierra por trabajar, por conseguir, si no disfruta las bendiciones que Dios le da? Si se olvida que lo que vive en este plano físico trasciende a lo espiritual. Amén. Hablando de lo espiritual, hermanos, el verso 11 lo dice muy claramente de que ha puesto eternidad. Y el verso 14 lo reafirma y dice, he entendido, dice el predicador, que todo lo que Dios hace será ¿qué? Usted sabe qué es la palabra perpetuo. ¿Qué significa la palabra perpetuo? Alguien que me diga qué es perpetuo. Saben, hermanos, a veces necesitamos que alguien nos recuerde las cosas porque las sabemos. Sabemos que hay una eternidad, sabemos que cuando Dios hace las cosas, las hace bien hechas. Cuando Dios te dio a ti una bendición, no añadió tristeza con ella. ¿Por qué entonces dejas de disfrutarla? Razón tiene el apóstol Pablo, y quisiera que me ayudaran a buscar en Efesios, el capítulo 6 y el verso 12, cuando con estas palabras nos dice que nosotros no debemos dejar que nuestra vida física pase sin dejar huella en el mundo espiritual. El verso 12 dice, leámoslo todo a una voz, dice, porque no, hermanos acompáñenme, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? ¿Contra qué? ¿Contra qué más? Y contra las personas que no conocen de Dios. Si lo fuéramos a simbolizar, a tratar de graficar, gracias hermano, de graficar, pudiéramos ver que el mundo espiritual y las huestes de maldades que habitan en las regiones celestes pudieran entrar y salir y hacer con el hombre lo que quieren. Vemos cómo el enemigo es capaz de hundir al hombre a un estado tan lamentable, tan lamentable. Pero gracias a Dios por nosotros, por las personas que hemos conocido al Señor, que sabemos que para que el diablo entre en nuestro círculo tiene que pedirle permiso al mismo Dios. ¿Usted sabía eso, hermanos?
¿Usted sabía que para que el diablo toque con usted tiene que tener permiso? Si usted sabía eso, amén, no está muy seguro, se lo comento, se lo comento. Cuando alguien depende de Dios y sabe quién es su Dios, cuando alguien es un cristiano, ¿sí? Porque cabe notar en este momento de que estamos viviendo en un mundo donde pareciera que el mundo espiritual no es tan espiritual, sino más físico. Y me explico, hay tanto evangelio, no que haya muchos, dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Pero hay tantos mensajes que parecieran que opacaran el verdadero. Y eso es bíblico. En los postreros días vendrán muchos engañadores, ¿cierto? Y muchas veces nos han dicho a nosotros, he aquí el Cristo, pero ¿qué dice la Biblia? No creáis, no creáis. Sí, porque 70 son las concubinas, 80 son las concubinas. Eso. Amén, amén. Repítelo por favor, hermana Joan. Pero una sola. Ahora todo el mundo es cristiano. ¿Qué significa el término cristiano? ¿Cuántos seguidores de Cristo estamos en esta noche aquí reunidos? Hay muchos que quieren seguir a Cristo a su amaño, en sus condiciones, como yo lo diga, ¿sí? Pero venga, es que la palabra del Señor, pero no, yo no creo que sea tan así, eso no es así, o sea, yo no creo que Dios sea, o sea, Él que es tan bueno, el día del juicio me vaya a mí a juzgar porque es que Dios es bueno, si no, entonces ¿dónde estaría su bondad? Se han atrevido a decir cosas así. El término cristiano significa seguidor de Cristo. Aquí estamos siguiendo al único y soberano Dios. Y así lo establece el apóstol Pablo, dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. Hermanos, es momento de que nos preguntemos qué estamos haciendo con nuestra vida física, con lo que Dios nos dio, con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Se hace importante entender, hermanos, entonces, que nuestro paso por esta vida física no es solo casual, que debemos también preocuparnos por lo que es eterno. El apóstol Juan en el capítulo 6 dice de la siguiente manera, en el verso 27. Hermanos, si usted tiene su Biblia ahí, ayúdeme a buscar, por favor. A veces uno viene en el camino, hermanos, con su Biblia en la mano y todo eso, y ya ve a muchos cristianos que ya no quieren sacar su Biblia, ya no la quieren traer, ya pues, ya la tenemos en nuestro celular, ¿cierto? Es más cómoda cargarla ahí, pensarán muchos, ¿cierto? Pero qué bueno que todavía sigamos con la bonita costumbre. Amén, amén. El verso 27 del capítulo 6 dice, trabajad. Estamos hablando de que todo tiene su tiempo, ¿cierto? Hay tiempo de trabajar, pero dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la que. Amén. Miren, hermanos, es bueno que en este momento nos hagamos una pregunta, la autopregunta que nos hacemos cada vez que nos vemos confrontados a la palabra del Señor. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? En el caso mío, desde acá, utilizo la frase que siempre suelen utilizar las personas que están enfrente de la iglesia del Señor. Yo no sé, porque lo conoce el Señor es el que conoce todos nuestros corazones. Él escudriña hasta lo más escondido de Él. A Él no le podemos ocultar absolutamente nada. Pero yo no sé cuál sea el tiempo por el cual usted está pasando en este momento, cuál sea su situación. Puede ser una situación de felicidad. ¿Sabe, hermanos? Usted en este momento puede estar viviendo lo que decimos nosotros, el tiempo de las vacas gordas, o puede estar en el tiempo de las vacas flacas.
No sé cuál sea su situación. Pero el libro de Eclesiastés habla de que tenemos un Dios que todo lo sustenta, un Dios que todo lo juzga, un Dios que todo lo ve. Y yo quisiera esta noche invitarlos a que estén en pie un momento y me acompañen a leer, que leamos de pie este último párrafo de la Biblia en el mismo libro de Eclesiastés, el capítulo 11. El verso 9. Escuche lo que nos dice el Señor, hermanos. Vamos a leer el verso 9. Leemos el verso 1 del capítulo 12. Y luego leeremos el verso 11. 11:9 dice, acompáñenme a leerlo, hermanos. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará de Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. El verso 11 de este capítulo dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y en muchos estudios, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo discurso oído es este. Una vez más, hermanos, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque es el todo del hombre. Quisiera aprovechar, hermano, la circunstancia de que hoy es el último día de este año en que celebramos el culto de jóvenes. Y quiero hablar con los jóvenes en particular, porque yo quiero orar con un joven que esté agradecido con el Señor en este lugar. Pero también quiero orar por un joven que haya olvidado cuáles son las bendiciones de Dios, por un joven que haya sido bendecido en este año, pero también por un joven que quiera más bendición del Señor. Quiero invitar a un joven a este lugar aquí conmigo, un joven que este año le haya fallado a Dios, pero también quiero orar por los jóvenes que permanecieron en obediencia, que permanecieron en santidad, que no se apartaron ni a diestra ni a siniestra, por aquellos jóvenes que permanecen fuertes. Pero también quiero orar por los jóvenes que están débiles, por jóvenes que no reconocen su momento. También quiero orar por jóvenes que esperan más del Señor para sus próximos días. Estamos viviendo en un plano físico que nos delimita a principios y a fines. Este año no es la excepción. Este año se acerca al fin de este año. Qué bueno que te preguntes cómo terminaste y cómo vas a empezar el próximo. ¿Sabes por qué? Porque ni siquiera sabes qué te deparará el día de mañana. Es más, si vas a abrir el ojo el día de mañana. No se sabe si vas a abrir tus ojos mañana. Qué bueno que le des gracias a Dios por este momento. Ruego el favor de manera especial a los diáconos de esta iglesia que por favor rodeen a estos jóvenes. Sabe, es bueno que en este momento demos gracias por estos jóvenes. ¿No les parece, hermanos? Hermanos ancianos de esta iglesia, ¿no les parece dar gracias por los jóvenes de esta iglesia? Sabe, porque hasta el día de hoy el Señor nos ha ayudado. Hoy
Es un momento para reconocer su grandeza. Aleluya. Aleluya. Yo me quiero unir a este agradecimiento. Padre, te damos gracias esta noche. Gracias por el don de la salvación.